Hermano aquí, buenas noches, que el Señor le bendiga. Igualmente, Y gracias por la explicación el hiperbatón. Me hace pensar que hay una razón para que yo sea tan desordenado al pensar. Entonces, gracias, hermano, por facilitarme el entender qué es lo que me está pasando. Más hermanos, de nuevo, buenas noches, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles que no estemos orando, que Dios nos ayude en el tiempo de estudio que comenzamos ahora. Así que oremos juntos. Bendito Señor y Padre, buenas noches. Y gracias por la bendición que tenemos, Señor Celestial, ahora de escuchar tu palabra, por ese amor tuyo que se expresa para con nosotros cada vez que nos enseñas, que nos alimentas, que obras en nosotros con tu palabra lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor bendito, porque al recibir tu palabra, Señor, se está reflejando en nosotros que tenemos una nueva vida, que recibe alimento espiritual de ese Padre y Pastor que eres tú para nosotros. Gracias, Señor bendito, porque ahora, al momento de estudiar tu palabra, Señor bendito, podemos decir tranquilamente, confiadamente, Señor Celestial, que tú eres nuestro ayudador, que con tu Santo Espíritu nos vas a enseñar, porque es que si no fuera así no entenderíamos absolutamente nada. Mas ayúdanos, Señor bendito, para que el corazón de cada uno de los presentes se haya humillado delante tuyo, con esa humildad del que reconoce que necesita toda tu ayuda, tu regalo, tu misericordia, tu enseñanza, con ese anhelo, Señor bendito, de dejar de ser los que fuimos y ser cada día más a tu manera. Señor, enséñanos tu palabra. Ayúdanos a escuchar y a entender, Padre Celestial, de forma tal que podamos andar en una forma que te estemos glorificando y honrando, viviendo de la forma más bella que es posible, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues si les parece, vamos a continuar con nuestro texto de Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo 10. Venimos avanzando en este texto de a poquitos, porque hemos encontrado, y esto gracias al Señor, un montón de cosas que Dios nos lleva allí a considerar. Y entonces estudiamos, mis hermanos, como les decía, este texto de Deuteronomio, capítulo 10. Y en un segundo ahora aquí mi texto. Leemos los versículos 12 al 22, ¿listos? Deuteronomio 10, versículos 12 al 22. Antecitos de comenzar, échele cabeza a mano que a medida que usted va a ir leyendo, hay un montón de cositas que usted va a decir, wow, sí, yo me acuerdo que esto se relaciona con esto, y cuando usted va a leer, usted casi que dice, sí, en el siguiente versículo dice tal cosa, y va a notar usted, como gracias al Señor creo que ha venido notando, que el texto se va clavando más y más y más en el alma. ¿Y qué tiende a pasar cuando la palabra de Dios se nos clava más en el alma? Pues que resulta más fácil meditarla, escudriñarla, ser, si se quiere, consolidados en esta enseñanza, ¿vale? Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto.
con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, que estuvimos estudiando el miércoles pasado sobre cómo el Señor nos llevaba a nosotros a considerar un par de cosas dentro de este conjunto en el que el Señor instruye a su pueblo sobre las cosas que Él quiere de su pueblo? Es bien bonito este pasaje que nosotros venimos estudiando ya hace algún tiempo, porque nos permite a nosotros comprender que aunque Dios es dueño de todas las cosas y que a la verdad nosotros no tenemos nada que darle para añadir su ser, si hay cosas que nosotros podemos entregarle como ofrendas, como cosas que lo alegran a Él. En esta relación que nosotros tenemos con Él, en la que entristecerlo, en que contristar al Espíritu Santo es tristemente algo muy común, el Señor nos recuerda que hay cosas que le agradan, que le alegran, que generan en Él ese gozo y nos permite a nosotros comprender que en verdad somos hijos de Él. Porque claro, pues, y ustedes lo entienden mejor que son padres, los hijos tienen un alto componente de sáqueme la piedra, deme paciencia, Señor, ayúdame con este muchacho, pero ustedes entienden esto mejor que yo. También hay un componente muy grande de cuán bonito es ser papá de este muchacho. Cuántas cosas bellas hay en mi alma cuando pienso en ser padre de este muchacho. De alguna forma, si me permiten decirlo así, aquí Dios nos está expresando a nosotros lo que Él quiere ver en sus hijos. Y como le hemos dicho, no es algo que Dios nos está diciendo, mire cómo lo logra, sino son las cosas que Dios va formando en nosotros a partir del conocerlo. Y entonces poderle temer, andar en sus caminos, amarlo, servirle con todo el corazón y el alma y poder guardar sus mandamientos, ¿cierto? Y entonces después de eso el Señor le dice al pueblo de Israel y nos pone a nosotros a pensar en algo. Por un lado, Él es creador. Todo lo que es creado se debe a Él. Tiene razón de existencia y tiene propósito para su existencia en Dios. Y entonces el Señor le dice a Israel y nos lo recuerda a nosotros, yo lo he creado todo y dentro de ese todo están ustedes. ¿Qué impacto tiene en el corazón de cada uno de los presentes reconocer que Dios es nuestro creador? Pero como si eso no fuera suficiente, ya una razón de suficiente peso para comprender que le debemos todo a Dios y que debemos vivir para Él, pues el Señor viene y nos dice, recuerden algo. El Señor se agradó de los padres. Entonces aquí hablamos de los patriarcas, de los israelitas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero como si eso no fuera suficiente, Él mira con agrado a un pueblo que, como lo estudiamos la vez pasada, pues no tenía nada para que uno dijera qué pueblo tan lindo, qué pueblo tan especial, qué pueblo tan grande, tan pilo, tan juicioso. No, lo más normalito del mundo, lo más parecido a nosotros. Y el Señor los toma para Él. Ustedes se acordarán que el Señor nos hablaba aquí de cómo Él los tomó, los apartó para Él, como quien toma algo y lo acerca mucho a su ser. Y le hablaba aquí a los israelitas, recordándoles quiénes eran ellos para Dios. Y estos dos argumentos, que Dios los creó y que Dios los tomó para ellos, para Él mejor, debían ser suficientes en su cabeza para comprender, porque cuando Dios hablaba, ellos lo tenían que obedecer. Y cuánto más cuando el Señor pasa a exhortar, como ustedes lo ven en el versículo número 16. Y entonces en el versículo 16 ustedes ven que el Señor le da un mandato a los israelitas. Partimos de un hecho cierto. Quien hace la obra es el Señor. Quien hace las cosas posibles es el Señor. Pero ustedes se dan cuenta aquí, mis hermanos, que encontramos el versículo 16 con un mandato al comenzar. Circuncidad, ¿vale? Dios hace la obra. Pero aquí el mandato es claro. El Señor le está diciendo a los suyos, a nosotros, que hagamos algo. Dice circuncidad, pues, recorten. La palabra circuncidar se puede tomar solamente como, o fácilmente como recortar. Recorten la carne, y en este caso, esta carne es como un sinónimo del pecado, ¿vale? Entonces, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Más ustedes ven una palabrita ahí, un conector. Circuncidad, pues.
Y entonces todos aquí nos ponemos a pensar en colectivo. ¿Y este pues con qué tiene que ver? Este pues, ¿a qué conecta? Recuerden, mis hermanos, que siempre que encontramos conectores en la palabra de Dios, por tanto, porque, pues, a pesar, bueno, tantos conectores que nosotros tenemos, eso nos obliga a hacer algo que, a pensar en algo que se nos ha dicho, porque esos conectores nos llevan a entender que hay una idea más grande que lo que expresa un solo versículo. Tal vez, mis hermanos, les pase a ustedes como me pasa a mí, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos especializamos en versículos, ¿sí? En citas aisladas, en citas, sea una promesa, sea una advertencia, sea un mandato, fácilmente, también para efectos de recordarlo, nosotros nos acordamos de las ideas de los versículos, pero a veces nos pasa que nosotros aislamos el versículo de la enseñanza general que encontramos en un texto. Y eso no es tan buena idea. Una prueba de ello es cuando nosotros encontramos, por ejemplo, este versículo. Imagine lo siguiente, mi hermano, imagine que usted dice, listo, me voy a aprender el versículo 16 de Deuteronomio capítulo 10. Y usted comienza, se hace la tarjetica, se está bañando, pone ahí la YouVersion donde aparece, donde usted puede escuchar la Biblia y comienza, circuncidad pues el prepucio vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Listo. Y usted lo repite y repítalo y repítalo. ¿Dónde es que va la coma? ¿Dónde es que va el punto? Y repita. ¿Y dónde va la tilde? Y repítalo y repítalo y repítalo. Y después de un tiempo usted llega y dice, hermano, me lo aprendí, me lo aprendí. ¿Qué? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Listo, hermano, quiero pedir un favorcito. O una persona de pronto que está charlando con usted y a la que usted siente la oportunidad de predicarle esta palabra. Usted tiene ahora que explicárselo. Ahora usted tiene, bajo la guía del Espíritu Santo, que ayudarle a comprender lo que está leyendo o lo que usted ha memorizado. Y usted dice, listo, mire, circuncidar es tal cosa. El prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y si usted ha hecho esto, se ha dado cuenta de algo. La enseñanza, la instrucción, el momento incluso de evangelizar a partir de un versículo como este, se puede volver muy cortico, casi que incómodamente cortico. ¿Por qué? Porque como se nos olvida lo que los rodea, como se nos olvida la verdad que está en torno a este versículo, no logramos asociar las cosas. Tal vez les ha pasado eso con versículos tan conocidos como porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y viene alguien y le dice, eso significa que Dios ama a todo el mundo y que va a salvar a todo el mundo. No, 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 espere, espere, le explico el contexto, ¿cierto? Ahora, en este caso concreto, resaltando el valor de una palabrita, pues, yo le invito a mi hermano que usted haga un ejercicio mental en este momento. Échale ahí cabeza, 5 segunditos. Este, pues, ¿con qué tiene que ver? Este, pues, ¿con qué enlace? Dios dice, circuncidad, pues, está dando un mandato, pero este mandato lo está dando a partir de algo que hace que Dios use una palabra como, pues. Échale cabeza, echémosle cabeza. ¿De acuerdo, mis hermanos? Este pues tiene sentido, este mandato de circuncidar el prepucio del corazón y no endurecer más la cerviz, tiene sentido solo en tanto nosotros recordamos lo que el Señor nos ha dicho en los versículos anteriores. ¿Qué nos había dicho el Señor en los versículos anteriores? Cuán necesario es conocerlo a Él y tener con Él una correcta relación y entender que nosotros debemos a Él temerle, servirle, amarle, todas estas cositas que hemos venido charlando, pero si usted mira los versículos inmediatamente anterior, dos verdades brillan aún más. ¿Cuáles son esas dos verdades? Si Dios es mi creador y si Dios me escogió para Él, para salvarme, para hacerme su hijo, entonces tiene sentido que mi Dios, mi creador, el que me tomó para sí, el que me da a conocerlo, para amarle, para servirle, para vivir para Él, cuando Él habla, yo tengo que ponerle cuidado. Quien me está hablando es el todo de mi existencia.
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón tiene sentido solo en tanto nosotros nos ponemos a pensar los versículos anteriores. Y entonces, teniendo en cuenta esto, mis hermanos, era una observación breve, una exhortación a que siempre que leamos la palabra, si nos vayamos a enfocar en un solo versículo, intentemos mirar el contexto, intentemos aprender el contexto. Aquí nosotros encontramos algo. El Señor le está diciendo a unos israelitas algo interesante. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¡Wow! ¿Qué pensaría un israelita? ¿Qué pensaría una persona que era del pueblo de Dios cuando escuchaba la palabra circuncidar? Pues era algo que, primero, debe de conocerse que era parte de la cultura en ese momento. La circuncisión no se inventó por parte de los israelitas, era una práctica común. Lo que hizo el Señor cuando estableció, ya lo vamos a estudiar en un momento, el mandato de la circuncisión fue darle sentido a algo que otras personas harían, pero que no entenderían o que no tendría para ellos el valor que Dios le da. Dios le dice a ellos, mire, corten, separen. ¿Qué, Señor? El prepucio de vuestro corazón. Y entonces, miremos, mis hermanos, si les parece, por favor, algo más sobre la circuncisión y miremos, mientras vemos los detallitos sobre la circuncisión, qué entenderían ellos en ese momento y por ende qué podemos entender nosotros ahora. ¿Les parece? Entonces vamos a mirar algunas cositas sobre la circuncisión. Y podemos arrancar, si les parece, ahí en Génesis capítulo 15, versículos 5 a 6. Queremos entender el mandato que Dios le está dando a ellos en un contexto más amplio. Y en Génesis 15, 5 al 6, nosotros encontramos algo que nos permite a nosotros deducir una verdad esencial en lo que estamos estudiando. Génesis capítulo 5, versículos 5 al 6. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tenemos aquí un Abraham. Este Abraham está inquieto porque pues el Señor dice que va a tener descendencia, pero pues está así como, ¿cómo es posible esto, no? No tengo hijos. Y el Señor lo saca. Imagínese usted la escena, no hay nada de contaminación lumínica, de manera que si usted levanta su mirada, usted ve un montón de estrellas. Tal vez mis hermanos que están allá en Tenjo entienden esto mucho mejor si salieran ahorita y se acuestan ahí en el pasto mojado, ¿no? Y miran al cielo, ven estrellas y tal vez ustedes, todos los aquí presentes, nos hemos dado cuenta de algo. Cuando nos pasa eso, nos damos cuenta que entre más miramos al cielo, más estrellas encontramos. ¿Se han dado cuenta de eso? Entre más usted mira, oiga, yo no había visto, ay, mire esta, mire esta, mire esta. Y no sé si alguno de ustedes han intentado jugar a contar las estrellas y terminado absolutamente frustrados, porque son tantas, porque son incontables. El Señor lleva aquí a Abraham y le dice, mira, cuente las estrellas, Abraham, y se imaginó a Abraham, una, dos, tres, ta, ta, ta. No, Señor, no pude. Pues de la misma manera va a ser tu descendencia. Este hombre no tenía hijos. Este hombre no veía la posibilidad humanamente de tener hijos. Si él miraba al cielo y el Señor le decía, mira, quiero que me cuentes en el cielo la cantidad de estrellas que son como tus hijos, él tendría que decir, Señor, no. En el cielo hay infinita cantidad de estrellas superiores a lo que yo tengo por hijos. Yo no tengo esa alegría, Señor. Pero Dios le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas. Y aquí hay algo bien interesante, porque dice la palabra, y lo hemos aprendido durante años, y gracias a Dios por esta enseñanza, que Abraham decidió creerle a Dios. Abraham se puso a mirar las estrellas, seguramente tuvo que pensar en sí mismo, en su Sara, y se dio cuenta en ese momento que aunque eran tantísimas las estrellas y que él no tenía ni una estrellita con la cual identificar un hijo porque no lo tenía, él en ese momento decide algo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Qué interesante resulta pensar en esto cuando no tengo un solo hijo. Pero ahora le creyó a Dios. Y entonces usted me dice, hermano, pero no estamos hablando de la circuncisión, usted ya se fue por allá con el conteo de estrellas.
Porque cuando nosotros estamos hablando aquí de la circuncisión física y la circuncisión espiritual, nosotros arrancamos reconociendo algo. Dios no le está diciendo a usted, no le decía a Israel, no me dice a mí, mire, necesito que se me circuncide para que usted sea de los míos. No. El mensaje que encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, no es un mensaje para llegar a ser hijo de Dios. Es un mensaje para hijos de Dios. No es como ganarse un lugarcito en la familia de Dios. Es ahora que soy de la familia de Dios, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Por eso arrancamos aquí. Porque lo que Dios utilizó para justificar a Abraham no fue que se hubiera circuncidado, sino que él había creído. Él había confiado en Dios, él había confiado en lo imposible, en el que hace posible lo imposible. Y Dios dice claramente, le fue contado por justicia. ¿Qué? Que él decidió creer a Jehová. Entonces, primer punto. Cuando hablamos de circuncisión, sea física o espiritual, esto no tiene que ver con cómo nos ganamos un lugarcito en la familia del Señor. De lo que el Señor nos habla hoy es ya siendo familia de Dios, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto. Miremos otro poquito sobre este tema. Entonces, ya saben, circuncisión no es para ser de la familia de Dios, es cuando ya se es de la familia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Mi hermano, avance un poquito más, váyase a Génesis 17, Génesis 17, ¿listos? Génesis 17. Vamos a leer los versículos 9 al 14. Aquí el Señor ya le está confirmando a Abraham el pacto, precisamente en el capítulo número 15, le ha planteado el pacto con Abraham, el pacto abrámico, tierra, simiente, bendición. ¿Se acuerdan de eso? Entonces aquí el Señor le va a recordar o a reafirmar el pacto a Abraham. Es en ese capítulo donde ustedes ven que Abraham sin H pasa a ser Abraham con H, ¿vale? Y entonces encontramos versículo 9 en adelante lo siguiente. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ya, aquí aparece la palabra de la que estamos hablando. Ese corte en el órgano genital masculino, ese corte que se conocía por parte de otras naciones en ese momento, de otras culturas mejor, pero que el Señor le va a dar un valor especial, le va a dar un valor que trasciende lo que en este momento culturalmente se pudiera entender. Ahora el Señor le está diciendo aquí a Abraham esta confirmación del pacto. En cuanto a ti, guardarás. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que estábamos viendo hace algunos días lo de guardar la palabra de Dios? Aquí el Señor le está diciendo a Abraham, tú vas a guardar mi pacto, este convenio, este acuerdo, esta alianza que hago contigo y con tu descendencia. Abraham, la debes tener presente y la debes guardar como algo precioso. Este pacto para ti debe ser muy valioso. Sí, Abraham, no te estoy hablando aquí de algo para que tú seas salvo. Acabamos de leer, tú eres justificado por fe. No, aquí te estoy hablando de algo que tiene que ver con tu relación conmigo como tu Dios. Lo vas a guardar porque es el convenio que tú y yo tenemos. Es lo que yo hoy como Señor tuyo quiero de tu parte. Por ende no lo vas a tomar en poco, ¿cierto, Abraham? Pero no solo tú. Te encargarás de que los tuyos, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos aprendan esto y lo guarden de la misma manera que lo guardas tú hoy. Y entonces nosotros comenzamos a notar aquí algo muy bonito, mis hermanos.
que esto, cuando pensamos en la circuncisión para con Israel, hablando de la circuncisión física, debería llevar a Abraham y a sus descendientes a pensar en algo, que es un privilegio inmenso, mis hermanos. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. No sé, mi hermano, si usted tenga algún conocido o familiar, amigo o contacto en no sé qué grado que haya ido a la posesión reciente de nuestro nuevo presidente. Pero pues si ustedes se dan cuenta, incluso influencers o como influenciadores mejor, suben los videos y ahí ponen la cámara mostrando al presidente allá a 800 metros, pero ellos están ahí, ¿no? Y a la gente le gusta cuando viene alguna persona famosa a llegarle y le piden el autógrafo y por favor una fotico con usted. Y a la gente le encanta, ustedes lo saben, sentirse cercano o sentirse cercanos a personas de influencia, ¿cierto? Y a veces nosotros, perdónenme la expresión, espero hacerme entender con ella, chicaneamos con los contactos que tenemos, con las personas que conocemos, a los lugares que vamos, las personas con las que nos contactamos. Pero a veces se nos olvida que el privilegio más grande que ustedes y yo tenemos no está en quiénes son los contactos con los que intercambiamos información, con los que hacemos uso del WhatsApp, con quien compartimos la foto, de quien tengo el autógrafo. Eso no importa. Nuestro privilegio más grande es que somos de Dios, no solo por ser sus criaturas, sino porque Él nos tomó para Él. Ahora, démonos cuenta cómo en este punto, en el versículo número 9, Dios le está diciendo a Abraham, usted va a guardar esa alianza que tengo con usted y con su descendencia. ¿De qué dependería que Abraham guardara esta alianza que tenía con Dios? De comprender lo que Dios había hecho con él, de comprender lo que Dios le había prometido. Si a Abraham no le hubiera importado quién era Dios y lo que Dios había hecho, él no hubiera vivido por fe. ¿Cómo sabemos esto? Su descendencia, mayoritariamente hablando, desestimó como importante su relación con Dios y se apartaron de Dios. De alguna forma, aquí por aplicación para nosotros, este es un asunto que nosotros podemos en este momento reflexionar. Échele cabeza a mi hermano a ver si aplica para usted como aplica para mí. ¿Cuándo tenemos una mejor vida de oración, una mejor vida de estudio de la palabra sin que nadie más nos esté mirando o presionando para hacerlo? ¿Cuándo tenemos esos mejores momentos de cercanía con nuestro Dios? Cuando entendemos quién es Dios para nosotros. Viceversa, cuando nosotros tendemos a descuidar nuestra relación a Dios o con Dios, cuando Dios pierde sentido para nuestras vidas. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando hay cosas más importantes que Él. Pero avancemos aquí con el texto en el análisis breve de esta porción de Génesis 17, 9 al 14, donde Dios nos está enseñando qué significaría la circuncisión física para los israelitas, a partir de la cual les enseñaría qué era la circuncisión espiritual. Entonces dice, mire, este es mi pacto. Versículo 10, parte final. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Todo hombre de los que en este momento toman este pacto, sin importar la edad, se circuncida. Viejitos, muchachos, señores, personas de todas las edades circuncidándose como señal del pacto. Y a partir de ese momento, todo el que naciera, incluso si era hijo de un extranjero que iba con Israel, también se tenía que circuncidar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al octavo día. ¿Por qué? Porque sería la forma como cada uno de ellos diría, para mí lo más importante es mi relación con Dios. No, ¿cómo me gano una relación con Dios? No, pues toca circuncidarse. No, pues toca cortarse. No, ellos eran el pueblo de Dios y lo habrían de demostrar si cada uno de ellos tomaba en serio el pacto con Dios y hacía ese corte en su propia carne.
Por eso lo dice el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal, por evidencia del pacto entre mí y vosotros. Tal vez bañándose, tal vez en el urólogo, no lo sé. Pero cada vez que ellos vieran el recuerdo de ese corte, a su cabeza llegaría, somos de Dios. Y de alguna manera, porque pues podría aquí preguntarse cualquiera de mis hermanas, ¿y esto cómo afectaba la vida de las mujeres quienes obviamente no se podían circuncidar? A través de cómo veían que sus esposos, sus hijos, los varones cumplían esto, ellas mismas serían llevadas a pensar en el Dios que había movido a los varones del pueblo a hacer eso, y ellas mismas pasarían a vivir, como lo dice Deuteronomio 10, con un acto de circuncisión en su corazón. ¿Por qué? Porque todos tendrían en común un factor. Tenemos un acuerdo con nuestro Dios, el que nos creó, el que nos tomó para Él. Nuestro acuerdo es vivir para Él, cortar lo que estorba. Y permítame pasar al último versículo de esta porción, porque es aquí donde nosotros debemos recordar que con Dios muchas veces las relaciones son como una moneda, una cara y un sello. Una cara que agrada, una cara que hace lo que Dios quiera y en quien Dios puede obrar eso que es propio de la prosperidad, del bienestar, de la vida espiritual, de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que eso lo charlamos hace unos miércoles? Pero a veces no queremos hablar de la otra parte. ¿Y qué pasa? Cuando a pesar de ser supuestamente de Dios, no queremos actuar como perteneciéndole a Dios. El versículo 14 nos toca este tema. Dice el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí no estamos diciendo que es que llegó Dios y dijo, bueno, usted va a ser mío. Ah, no, usted no se circuncidó, ya no va a ser mío. Aquí estamos hablando de una persona que se niega a tener fe. Aquí estamos hablando de una persona a la que Dios le dice algo y le resbala. ¿Yo a mí qué me importa? Yo que me voy a andar cortando con la edad que tengo, eso duele mucho. Aquí vemos el caso de una persona a la que Dios le habría explicado la palabra como lo hizo con Abraham, para que esa persona tomara una decisión, tener una fe, una relación en gracia con el Señor, y reflejar esto por medio de un acto de obediencia, de fe viva, si tenemos en cuenta lo que dice Santiago. ¿Cuál sería ese acto? Si yo soy consciente de quién es mi Dios, yo lo voy a demostrar con un acto tan sencillo como la circuncisión. Y alguno podría decir en ese momento, yo no necesito, siendo israelita, mostrar mi fe en el Señor. Yo soy israelita porque soy descendiente genéticamente de Abraham. No me voy a circuncidar, no le voy a hacer caso a Dios, yo lo voy a jugar solo con genética. ¿Qué diría Dios de esa persona? Esta persona no es de mi pueblo. Por eso, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿No tiene algo interesante? Dice, será cortada de mi pueblo. No, nunca entró a mi pueblo. No se interesó en entrar en el pacto. No se interesó en creer en mí. Esta persona, con el pacto que yo planteé, lo único que hizo fue desconocerlo, romperlo con rebeldía. Cuando los israelitas en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 están escuchando sobre la circuncisión del corazón, entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? No pensarían en cómo hago yo para ganarme un lugar siendo hijo de Dios. No, Dios no les está diciendo nada para ganarse una salvación, una justificación. No, Dios les estaba diciendo aquí, si ustedes me conocen, si ustedes me temen, me aman, guardan mis mandamientos, si entienden que yo los creé, que son míos, entonces van a circuncidarse el corazón. Segunda cosa, ¿pensarían ellos qué nos hace recordar la circuncisión? Ah, que hay una circuncisión física. ¿Dónde arrancó eso? Uy, en una de las personas que nosotros más admiramos, el patriarca Abraham. Un hombre que a pesar de todo lo que había en su vida en contra, él prefirió creerle a Dios. Y Dios honró su palabra y Dios lo bendijo. Ese hombre recibió un mandato.
él y su descendencia habría de circuncidarse. Yo soy de la descendencia de Abraham, no solo en cuanto a la genética, sino en cuanto a la fe. Esto diría un israelita verdadero, un israelita de corazón. Entonces, cuando Dios me dice que no basta con que yo me circuncide físicamente, yo tengo que entender que algo me está diciendo Dios. Entiendo que la circuncisión física es una señal de demostrar que yo le pertenezco a Dios, al único y verdadero Dios. Wow, pero Dios ahora me dice algo, de un paso más. No se quede solo en lo físico, piense en la circuncisión aplicada al corazón. Interesante, ¿no? No, no te estoy hablando para que seas hijo mío, diría Dios. Te estoy hablando ahora que eres hijo mío. Quiero algo de tu parte. Y entonces, mis hermanos, aquí podemos pasar a otra porción. Y es que nosotros encontramos aquí algo interesante, mis hermanos. Encontramos que el pueblo había estado en una conducta de años, de muchos años, en los que pues ellos decían que eran de Dios, pero realmente no le pertenecían a Dios, no vivían como perteneciéndole a Dios. De alguna forma, mis hermanos, uno piensa aquí, no sé si ustedes lo han notado, hoy día, pues lo entienden ustedes mejor que yo, se maneja mucho esto de la piratería, lo de aparentar que algo es lo que no es. Entonces, pues se compran zapatillas marca Reebok, se le agrega una vocal al final, o se compran cachuchas, por decir algo, marca Aderos, o se compra un televisor marca LY o cosas por el estilo, y se buscan cosas que se parecen al original. ¿Si han visto ustedes eso? O incluso se compran cosas que parecen ser originales y yo lo he visto en algunas personas, parece que son expertas en eso, entonces le van a vender unas zapatillas y la persona llega y coge la zapatilla, eso le mira la marquilla, eso le huele la suela, eso le pasa la lengua, eso le hace así y después de un par de segundos dice, pura carreta, está bien chiviada. Hay personas a las que las cosas sean originales les importa muchísimo y tal vez alguno de los presentes dice, sí, qué bobada. Métele una zapatilla 300.000 pesos cuando yo las consigo en Chapinero en 2 por 15.000. Pero si somos francos, hay un área en la que la piratería sí que es letal en la vida espiritual. En la vida espiritual, la piratería, ¿cómo funciona? Pues yo digo que creo en Dios. Un israelita en la época que estamos charlando diría, pues yo creo que tengo una buena relación con Dios. Y puede que le pregunte a otro israelita ahí en un juego imaginario, ¿y tú por qué crees que eres de Dios? Bueno, lo primero, si me tomo una muestra de sangre y le hacemos un estudio genético, vamos a hallar que soy 99.9 o estoy 99.9 seguro ser descendiente de Abraham. Y segunda cosa, si estamos de pronto en el examen que hacen en el ejército para determinar si puede estar en el ejército, se van a dar cuenta que estoy circuncidado. O sea, el corte a los 8 días y 1 minuto yo ya me hice el corte. Entonces, en cuanto a mí, puedo decirle a todos los aquí presentes que yo soy israelita de pura cepa, descendiente de Abraham, circuncidado al 8.º día. Y pudiera ser dentro de este juego imaginario que estamos planteando nosotros, mejor esta historia imaginaria que estamos planteando nosotros, que se escuchara una voz que pudiera decir en el fondo, mentiras, pirata, pseudo israelita. ¿Quién lo dice? ¿Quién habló? ¿Quién dijo? ¿Quién fue? ¿Qué atrevimiento es este? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue el chiste? ¡Ah, Espíritu Santo! ¡Wow! Cuando ustedes ven el texto que estamos enfrentando en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, nosotros encontramos a un Dios que no le está diciendo a los suyos cómo ganarse un lugar para ser hijos de Dios. Les está haciendo, si me permite aquí, una exigencia que solo los verdaderos creyentes podrían cumplir.
a los demás. En este momento en que se está repitiendo la ley, ahí antes de entrar a Canaán, eso le sonaría como, ay, Moisés no tenía nada más que predicar, se subió aquí a repetir lo mismo, que yo preparé una predicación, Moisés. Le sonaría como, ay, lástima que mi abuelita no está aquí, este mensaje es para ella porque yo ya me lo sé todito. ¿Cómo pruebo eso? Ya me circuncida y soy israelita de Abraham. Yo no sé para qué Dios me dice estas cosas, pero un israelita verdadero, un israelita genuino, sí, descendiente de Abraham, sí, circuncidado al octavo día, el corazón se le movería. El corazón reflexionaría bajo la obra de la palabra de Dios. Él se preguntaría, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me hablas de la circuncisión del corazón? Ah, porque lo necesito. Cuando ustedes y yo echamos cabeza, mis hermanos, en la historia de Israel, ¿qué encontramos nosotros? Échele cabeza, mi hermano. Ahí un momentico, piense usted. ¿Qué sabe usted de la historia de Israel? Sí, becerros de oro. Ujú. Sí, amargados, quejumbrosos, anhelantes de volverse a Egipto, donde según ellos comían toda la carne que querían. Cansados de comer maná y maná todo el tiempo, maná, 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 y no puede haber otra cosa, Señor. Un pueblo que cada que podía se volvía contra siervos que Dios había puesto para ayudarlos. Sí, contra Moisés y contra Aarón. ¿Se acuerdan de eso, mis hermanos? Un pueblo que constantemente mostró algo en su realidad. Ellos decían ser de Dios, pero confiaban muy poquito en Dios. Ahora están por entrar a la tierra prometida y como lo sabemos todos los aquí presentes, la generación mayor ya se murió producto de su pecado en el desierto. Los de 20 para abajo son los que van a entrar, ¿cierto? Y el Señor les dice, una vez más, circunciden el prepucio de su corazón. Piensen, pensemos. Yo estoy convencido, hablando aquí entre nosotros, de una realidad espiritual que yo pretendo sustentar con las cosas que hago. Yo mismo soy el que digo, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen creyente, o lo dice Dios. ¿Quién habla? ¿Es el Espíritu Santo dando testimonio a mi espíritu de mi vivir en el Señor? ¿O soy yo intentándome convencer en medio de aplausos, de aclamaciones, de opiniones de terceros, hablando de una vida espiritual que en el fondo no pueden ver? A cualquier israelita en su momento le podrían hacer un examen, como con el urólogo, repito acá, y dirían, sí, este es circuncidado, y sí, yo conozco a su tatarabuelo Abraham, pero eso no era suficiente. Muchos israelitas, si me permiten mantener la ilustración de hace un momento, están viviendo en piratería. Estaban viviendo de una apariencia que no concordaba con la realidad. En verdad no eran israelitas. En verdad no entendían cuando Dios les hablaba. Y entonces el Señor tiene que ponerlos a pensar aquí. Dos reacciones, una vez más. Uno que considera que esto no es para él y otro que entiende, necesito que Dios me explique por qué me está hablando de circuncidar el corazón, porque a él no le basta la circuncisión física, porque no le basta que yo sea descendiente de Abraham. Para nosotros en la práctica, Señor, ¿tú por qué me estás diciendo esta noche? No basta con que esté aquí 9:21 de la noche, tal vez después de un día bien pesado, tal vez algo enfermo, tal vez muy cansado. ¿Por qué, Señor? ¿No basta con que esté yo aquí sentado? ¿Por qué me pones a pensar esto, Señor? Acompáñenme, mis hermanos, por favor, a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Vamos todos allá. Y encontremos cómo el Señor tocó este mismo tema con los israelitas en otras ocasiones. Esto va a pasar muchos años después, lo que demuestra que el problema para muchos israelitas de nombre se mantuvo durante generaciones. Jeremías capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Se acuerdan que el Señor dijo atrás, hablando de la circuncisión física, que debía hacer un pacto con todas las generaciones, a que todas las generaciones debían tener esta demostración de pertenecer a Dios?
del pacto con Abraham, de ser descendientes de Abraham, pues de la misma manera, durante muchísimas generaciones hubo muchas personas a las que no les importó 5 lo que Dios decía. Aquí nosotros vemos al profeta Jeremías, al profeta que, como se lo he comentado a mis hermanos del grupo de varones, creo que es un irrespeto llamarlo el profeta llorón. Salvo que entendamos que no lloraba como lloramos a veces nosotros, de consentidos, de caprichosos, de cobardes. Este hombre era un profeta en medio de una nación dividida. Él va a ser un profeta para Judá, un profeta que va a ejercer su ministerio durante el reinado de 5 reyes, un profeta que por predicar la palabra de Dios lo pegan a un cepo, lo meten a una cisterna. Este era un profeta, mis hermanos, que tenía que decirle a los demás, a los falsos profetas, que Dios no estaba mandando decir que la nación de Judá iba a tener paz. Sí, porque muchos falsos profetas, con tal de ganarse el aplausito, con tal de no ganarse en contra de alguna persona, pues decían lo que los israelitas querían escuchar. Paz, paz. ¿Cuál paz si ustedes están sin Dios? ¿Cuál paz si están contra Dios? Y Jeremías tiene a su cargo un ministerio tan duro, mis hermanos. Vas a hablar y no te van a escuchar, le decía el Señor a él. Jeremías le va a decir al Señor, eso lo estudiamos hace poco, si la memoria no me falla, con el pastor Alex. Jeremías le dice, Señor, me sedujiste. Y literalmente significa, Señor, me engañaste. Jeremías estaba destrozado, pero no se rindió. Y cuando lloró, lloró con la justicia de uno que conoce a Dios. Entonces, si lo llamamos profeta llorón, que sea con este entendimiento. Y ojalá lloráramos nosotros como él. De cualquier otra forma, es un irrespeto. Y entonces encontramos aquí a Jeremías. Y miren lo que dicen los versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4. Miren al Señor hablándole a una nación que está completamente vuelta a la idolatría. Jeremías capítulo 4, versículos 1 al 4 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y que quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, miren eso tan lindo, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. ¡Guau! Más claro no se puede. Circuncidar el corazón era una demanda que el Señor le estaba haciendo a su nación por medio de Jeremías, estando a portas de ser conquistados y exiliados por Babilonia. Ellos no creyeron. Ellos pensaban que en su religiosidad estaban bien. Soy descendiente de Abraham, estoy circuncidado, hago las cosas que en apariencia están bien. Si me dijeran, hagamos una votación, yo le preguntaría de los 100 presentes, ¿cuántos creen que soy un buen israelita? Seguramente 99 votarían que lo soy. Y yo votaría de la misma manera por ellos. Ah, sí, que tienen uno que otro Dios aquí, que un balsito, que una cerita, y que quieren poner su confianza en Egipto para que los ayude. Sí, pero eso tampoco es tan grave. Es que Dios a veces es como muy radical. Dios es como que le mete mucho color a ciertas cosas. Más mal que yo soy israelita y puedo confiar en ser israelita por lo que me dice el corazón. Dios, ¿qué le dijo a ellos? Están equivocados.
un siervo mío, entre muchos otros, por mandato mío, les advierte que es necesario que ustedes dejen de sembrar entre espinos, que es necesario que ustedes dejen de vivir inútilmente. No importa cuánta religión tengan, no importa cuántas obras de la ley intenten guardar, si yo no soy el más importante para ustedes y por ende ustedes tienen espacio para los ídolos, ustedes están sembrando entre espinos. Y no habrá circuncisión en la carne ni descendencia genética que les salve, porque se pegaron a la religión, a las formas, a la apariencia y se olvidaron por completo del Dios al que se deben. Les advierto, por medio de Jeremías, ustedes ven el texto, les advierte el Señor de forma solemne y muy clara, si ustedes no renuncian al pecado que veo todo el tiempo, que abomino, van a ser castigados. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Pero Señor, yo solamente estoy haciendo lo que hacen los demás, diría un israelita. Y aquí es bueno que recordemos una cosa. Con Dios no se vive de mayoría. Y perdónenme la expresión, la relación con Dios no es un asunto de montoneros. Para Israel, en concreto, el Señor le genera una advertencia. Tiene que dejar la idolatría. Para nosotros, de forma muy concreta, sabemos todos los aquí presentes de que estamos hablando en este punto, el Señor nos llama la atención sobre pecados concretos. Ah, Señor, yo te doy gracias porque no soy iracundo, yo te doy gracias porque no soy soberbio, yo te doy gracias porque no amo el dinero. Nadie se muere de la enfermedad que no tiene. Todos los aquí presentes tenemos batallas en nuestras carnes, en esas obras de la carne que aún restan, esos residuos del viejo hombre que tenemos. A veces, mis hermanos, tal vez les pase como me pasa a mí, nos sentimos tranquilos por los pecados que no cometemos y no nos damos cuenta que lo que nos daña la vida son los que sí. Ah, pero hermano, no le metamos color a eso. Eso yo conozco un montón de gente que está en lo mismo. Mis hermanos, eso no es un asunto de mayorías. Ah, es que todas las personas tenemos problemas con el orgullo, con la ira, con... Hermano, esto no se resuelve con mayorías. Cada uno de los israelitas, escuchando esta exhortación en Jeremías 4, tendría que a solas ponerse a pensar cómo había, por causa de su pecado, había estado viviendo como quien ara entre espinos, es decir, ningún fruto le iba a quedar. Y el fruto que salía pronto se ahogaba. Cada uno de los israelitas, al igual que nosotros esta noche, ahora que estamos terminando, estamos llamados a pensar. ¿Cuál es la carne que hay en el corazón que tú nos mandas que circuncidemos? ¿Qué es eso que tengo que cortar? Señor, yo te pido ayuda en algo. Podríamos decir esta noche casi que anticipando la oración. Ayúdame a escucharte a ti. Tú me conoces. Tal vez, Señor, estoy confiando en cosas como la religión, como que un día yo hice una oración de fe y ni siquiera tenía fe, o tal vez estoy confiando en que hace unos años yo servía al Señor con todo el corazón y evangelizaba y predicaba y enseñaba, pero hace tiempo que me deslicé de tus caminos. Y cuando tú le hablas a mi conciencia, yo intento acallarte diciendo, Señor, no soy malo, no soy tan malo como... Esto no se soluciona así. El Señor es muy claro al advertirnos hoy la necesidad de aceptar el llamado al arrepentimiento. Todos los aquí presentes tenemos algo o muchas cosas de que arrepentirnos. Pero no va a pasar si nosotros estamos viviendo una vida pirata cristiana, es decir, una vida de apariencia. Una vida que si el Espíritu Santo nos habla directamente va a decir, esta no es la vida que yo quiero para usted. ¿Quién le dio permiso a usted de sentirse bien cuando usted tiene estas cosas en su vida? Y entonces, terminando, releemos Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, donde dice, Deuteronomio 10, 16, para terminar.
El Señor, quien ha llevado a su pueblo a comprender lo que Él quiere y lo que le ha dado, le creó, le escogió, le dice ahora, circunciden, pues, teniendo en cuenta lo anterior, el prepucio de su corazón. Aunque le hablaba a todo el pueblo, este mandato solo podría ser cumplido en cabeza de cada integrante del pueblo. Aunque ahora el Señor nos habla a todos los aquí presentes, solo cada uno de los presentes puede tomar este mensaje y pensar de qué manera lo va a cumplir, o como le pasó a tantos israelitas, lo va a pasar como si no fuera para él. Pero debiera tener en su corazón claro algo. El Señor advierte: disciplina. Así las cosas, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Gloria a Dios porque nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos dio la vida eterna, nos ha puesto el Espíritu Santo en nosotros como sello, no solo de seguridad, sino el que obra cambiándonos. Pero el Señor demanda de nosotros que mostremos una fe verdadera, una fe viva. En este punto demostrada, ¿saben cómo? Con un arrepentimiento verdadero, cortando las cosas que no deben estar en el corazón. Vamos a orar, ¿les parece? Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de estudiar este mandato que leíste a tu pueblo, de circuncidar el prepucio del corazón. Ellos entendían, como lo entendemos nosotros, la circuncisión física. Ellos sabrían, Señor Celestial, que tú eres un Dios santo, pero ellos, como posiblemente nos pasa a algunos de los presentes, tendemos a olvidar, Señor Celestial, que lo más importante para nosotros debe ser nuestra relación contigo. Y que esa relación no se puede llevar de buena forma cuando hay cosas en el corazón que tú abominas, cosas en el corazón que por mucho esfuerzo que hagamos en nuestra vida cristiana van a impedir que haya el fruto que te glorifique. Señor, aquí estamos, como lo estuvo Israel frente a ti en este momento, y necesitamos pedirte ayuda para poder identificar esa carnalidad, esas obras de la carne en nuestras propias vidas, Señor. Y queremos pedirte ayuda con algo. Es que a veces nos intentamos defender, intentamos minimizar o justificar nuestros pecados. Perdónanos, Santo, y ayúdanos para comprender que si tú nos llamas a arrepentirnos, que si tú nos llamas a cortar eso en nuestras vidas, necesitamos obedecerte, no defendernos. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu palabra, porque es clara tu advertencia, Señor, de disciplina. Y al que no te conoce, de un castigo eterno. Padre Celestial, oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.